Hay días en que la carretera te habla. El motor ruge parejo, el olor a diésel se mezcla con el del café viejo en el termo y el paisaje pasa rápido, como si tuviera prisa de irse. Yo venía solo, como casi siempre, bajando ese tramo entre Guadalajara y Tepic. El sol pegaba fuerte en el parabrisas, el asfalto vibraba debajo del camión y el silencio era tan pesado que uno hasta escucha los propios pensamientos. Era un día cualquiera, de esos que uno solo quiere terminar en paz, con una comida caliente y cama firme en cualquier pensión de paso. Y entonces la vi, parada en el acotamiento, como un punto perdido en medio del calor. Jovencita, pero con una cara que ya había visto demasiada tristeza. Iba descalza, el vestido lleno de tierra, el cabello pegado al rostro por el sudor y en la mano algo pequeño que apretaba con fuerza, como si fuera lo único que le quedaba. Sentí un frío en el pecho. Al principio pensé muchas cosas, que podía ser trampa, que tal vez era un asalto, pero había algo en su mirada, una tristeza muda que me recordó cosas que yo mismo intenté enterrar. Y aunque no pidió nada, aunque no dijo una sola palabra, supe que en esa curva algo en mi vida iba a cambiar. Si alguna vez sentiste que un encuentro así podía voltearte la historia al revés, quédate conmigo hasta el final. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás escuchando esto? Me llamo Ernesto y llevo más de 30 años en la carretera. He visto de todo, accidentes, milagros, despedidas y cosas que uno prefiere no contar. Pero lo que viví ese día todavía me da vueltas en la cabeza como si fuera ayer. Eran las 12:30, más o menos. El sol pegaba con rabia, el aire se sentía denso y en la radio solo sonaba estática porque ese tramo entre Guadalajara y Tepic es tierra de nadie. Venía manejando con la ventana entreabierta, dejando entrar el olor a tierra caliente y el zumbido de los insectos que chocaban contra el parabrisas. Todo era rutina. Mismo camino, misma carga. Bebidas embotelladas, nada especial, y el mismo cansancio que se acumula en los hombros con los años. Entonces apareció ella, primero como una mancha al fondo de la línea amarilla, luego como una figura que no se movía, como si el mundo la hubiera dejado ahí sin instrucciones. Frené instintivamente, no por precaución, sino por algo que sentí en el estómago, una presión rara. La joven estaba parada al borde del asfalto, con los pies desnudos sobre la grava caliente, el vestido manchado de tierra y el cabello largo cubriéndole media cara. No hizo señas, no extendió la mano, ni se acercó. Solo estaba ahí, sosteniendo algo pequeño entre los dedos, como si colgara de eso su último pedazo de vida. Me costó unos segundos darme cuenta de que era un test de embarazo, positivo. No me bajé del camión de inmediato. Me quedé ahí, con las manos en el volante, observándola desde la cabina. Algo en mí decía que no debía intervenir, que eso no era asunto mío. Pero otra parte, una más vieja, más herida, más humana, me decía que no podía seguir de largo, no con esa imagen clavada en los ojos. Ella no levantó la mirada, ni hizo el más mínimo gesto de pedir ayuda. Solo seguía ahí, en silencio, apretando ese pedacito de plástico como si fuera una cruz, como si en él estuviera escrito todo lo que ya había perdido. Toqué el claxon suavecito, sin intención de asustarla, apenas un llamado. Fue entonces cuando me miró. Esos ojos, no sé ni cómo explicarlo, no eran solo ojos tristes, eran ojos que ya no esperaban nada de nadie, ojos que conocían la derrota. Bajé la ventanilla y le hablé con voz tranquila, como si le hablara a mi propia hija. ¿Estás bien, mija? ¿Necesitas ayuda? Ella dudó un segundo, luego se acercó lentamente, como si caminar doliera. Mi mamá me corrió y él desapareció, murmuró sin más. Su voz era como papel quebrado. Me bajé del camión sin pensarlo más. Sentí el golpe del calor en la cara apenas abrí la puerta. Caminé hacia ella despacio, sin acercarme demasiado,
como si cualquier paso en falso pudiera hacerla huir. Tenía los labios partidos, el cuello rojo por el sol y las manos sucias, pero lo que más me impresionó fue cómo sostenía ese test, con las dos manos, como si fuera algo sagrado y frágil al mismo tiempo. Le pregunté su nombre y ella dudó antes de decirlo. Me llamo Clara, y luego bajó la mirada como si decirlo le diera vergüenza. Le ofrecí agua. Saqué una botella del asiento del copiloto y se la extendí. La tomó con ambas manos y bebió como si no lo hubiera hecho en horas. A cada trago, sus ojos se llenaban más de lágrimas, pero no decía una palabra. Solo el sonido del agua bajando por su garganta y el sol ardiente allá arriba como testigo de todo. Me quedé parado ahí, sintiendo cómo algo en mí se rompía. No era la primera persona rota que veía en la carretera, pero esa muchacha, por alguna razón, me dolía diferente. Le pregunté si tenía a dónde ir. Solo negó con la cabeza. «Nadie quiere saber de mí», dijo, bajito. Me pasé la mano por la nuca, sudado, confundido, con un nudo en el pecho que no sabía de dónde venía. Tenía miedo de meterme en un problema, claro. En estos tiempos uno ya no sabe qué es real y qué es trampa. Pero también sentía que si la dejaba ahí, me lo iba a reprochar el resto de la vida. Entonces le dije lo único que pude pensar. «Súbete, no te prometo mucho, pero al menos te saco de aquí». Ella dudó, miró el test y luego a mí, como si estuviera buscando señales. Subió despacio, sin soltar ese pedazo de plástico. Se sentó en el asiento del copiloto como si no quisiera ensuciar nada. Tenía el vestido pegado a la piel por el sudor y los pies llenos de polvo. Encendí el camión de nuevo, y mientras retomábamos el camino, sentí el aire caliente chocando con el ventilador viejo de la cabina. Silencio, solo el motor y la respiración entrecortada de ella. No me miraba, solo abrazaba sus rodillas con el test entre los dedos. Y yo manejaba con el estómago revuelto, preguntándome qué carajos estaba haciendo, pero sin atreverme a echarla atrás. Después de unos minutos, intenté romper el silencio con algo simple. «¿Quieres comer algo? Traigo unas tortas que compré esta mañana». No respondió, pero cuando saqué una bolsa de papel del compartimento y se la ofrecí, la tomó con cuidado. Le temblaban un poco las manos. Dio un par de mordidas lentas, como si masticar le costara trabajo, y luego murmuró, sin mirarme, «Gracias». Esa palabra tan chiquita me pegó en el pecho, porque venía cargada de todo lo que no podía decir, de todo lo que nadie más le había dado. Seguimos avanzando por la carretera, con el sol bajando lento y el cielo empezando a pintarse de naranja. En la radio sonaba una canción vieja de Los Temerarios, bajita, casi como un susurro. Yo miraba el camino, pero sentía el peso de su presencia a mi lado. Había algo en el ambiente, no sé cómo explicarlo, como si el camión estuviera cargando algo más que cajas y una pasajera inesperada, como si esa muchacha trajera con ella un silencio que llenaba todos los rincones. Me pasó por la cabeza mi hija y cómo la habría tratado yo si algo así le hubiera pasado. Y se me apretó el alma. No sé cuánto tiempo pasó así. El sol ya estaba bajando detrás de los cerros cuando vi un pequeño parador a la derecha, de esos donde venden tamales, café hirviendo y refrescos calientes. Le pregunté si quería parar, estirar las piernas, ir al baño. Solo asintió. Cuando bajó, noté que caminaba despacio, como si cada paso le recordara el peso que cargaba. Yo la seguí con la mirada, y mientras ella desaparecía detrás del baño de lámina, me quedé junto al camión, con los brazos cruzados, sintiendo el calor que seguía saliendo del motor y el olor a tierra mojada que empezaba a subir con la brisa. En ese momento me vinieron cosas a la cabeza que hacía años no recordaba. Una vez, cuando era joven, tuve una novia que me dijo que estaba embarazada. Yo me asusté y desaparecí. Nunca supe si era verdad, si lo perdió, si lo tuvo.
Solo huí, y por primera vez en mucho tiempo me pregunté si esa mujer también se quedó parada en una carretera esperando que alguien, quien fuera, le tendiera la mano. Tal vez por eso no podía dejar a Clara ahí. Tal vez uno carga culpas viejas sin saberlo, hasta que la vida te las pone otra vez en el asiento del copiloto. Cuando regresó, traía la cara mojada, pero no supe si era agua o lágrimas. Se volvió a subir al camión sin decir nada. Arrancamos de nuevo. El cielo ya estaba cubierto de nubes violetas y la primera estrella asomaba tímida sobre el horizonte. Yo le dije que podía dejarla en Tepic o en algún lugar donde tuviera familia. No tengo a nadie, respondió. Mi mamá me dijo que era una vergüenza, que me fuera y no volviera. Su voz era tan baja que parecía que hablaba solo para ella misma. Yo no sabía qué decir. Solo seguí manejando, con el corazón hecho un nudo. Pasamos por un tramo donde el camino se estrecha entre cerros. Siempre me da respeto esa parte. Hay poca señal. Las luces apenas iluminan lo suficiente y las sombras parecen moverse con vida propia. Fue ahí donde noté algo raro. No en ella, en el ambiente. El motor empezó a sonar más grave, como si el camión pesara el doble. Sentí un escalofrío en la nuca y no era por el clima. Miré de reojo a Clara, seguía en silencio, pero tenía los ojos cerrados, como si estuviera rezando, o tal vez recordando algo. Había una tensión extraña en el aire, y yo no sabía si venía de afuera o de dentro de mí. Para inocente, ese momento, sentí que debía decir algo, lo que fuera. Tal vez para romper el peso del silencio o para sentirme menos solo dentro de esa cabina que de repente se volvió demasiado chica. Y el papá del bebé no supo, no quiso saber. Ella abrió los ojos, pero no me miró. Se fue cuando se enteró. Me bloqueó de todos lados. Dijo que no era su problema. Y luego agregó algo que no esperé. Dijo que mejor me lo quitara, que eso me iba a arruinar la vida. Esa frase me cayó como un ladrillo. La escuché sin saber qué responder. Solo tragué saliva y seguí mirando el camino. Clara guardó el test en la pequeña mochila que traía. Lo hizo con tanto cuidado, como si estuviera guardando una reliquia. Luego me miró por primera vez desde que habíamos arrancado de nuevo. ¿Usted cree que este bebé ya siente? No supe qué decir. Me quedé callado unos segundos. No lo sé, mija, pero si lo siente, debe saber que su mamá lo está luchando. Ella cerró los ojos otra vez y durante unos minutos sentí que el camión estaba lleno de algo que no era carga. Era como si lleváramos esperanza, miedo, pasado y una vida nueva, todo junto, flotando entre nosotros. El camino empezó a descender y la temperatura bajó un poco. El aire que entraba por la ventana ya no quemaba, solo olía a campo y a noche. Pasamos por un tramo donde siempre hay una cruz blanca al costado de la carretera, de esas que la gente pone cuando alguien muere en un accidente. Clara la miró fijamente. ¿Alguien murió ahí?, me preguntó. Sí, hace años, un joven. Dicen que iba con prisa, que se quedó dormido. Ella no dijo nada, pero se persignó. Lo hizo con lentitud, como quien no lo hace por costumbre, sino por necesidad. Y por primera vez sentí que esa cruz no era solo para el que se fue, sino también para los que siguen perdidos en vida. Unos kilómetros después, noté que apretaba el estómago con una mano. Le pregunté si le dolía algo. Me dijo que no, que solo eran nervios. A veces siento como si algo se moviera, pero otras veces no siento nada. Y me asusta. Le ofrecí detenernos, buscar una clínica, algo. Ella negó con la cabeza. No quiero que me digan nada, solo quiero llegar a algún lugar donde no me miren como basura. Esa frase me dejó sin aire, porque en ese momento entendí que no estaba buscando ayuda médica, estaba buscando dignidad, un rincón del mundo donde pudiera volver a respirar. Seguimos el camino. La carretera parecía más larga que nunca, pero también más íntima. Yo no era un hombre de muchas palabras,
pero la presencia de Clara llenaba la cabina de una forma extraña, no con conversación, sino con significado. De vez en cuando miraba por el retrovisor, como si esperara ver algo detrás, una respuesta, una señal, no sé. La radio ya estaba apagada. Solo se escuchaba el motor y el leve crujido de su mochila, que a ratos abrazaba como si fuera una almohada. El viento entraba por la ventana entreabierta y le movía un poco el cabello pegado al rostro. No dormía. Solo miraba fijo, hacia adelante, como esperando que algo viniera a alcanzarla. En un punto del camino pasamos junto a una capillita de esas que alguien construyó en la orilla, con vidrios rotos, una veladora derretida y una imagen gastada de la Virgen de Guadalupe. Sin pensarlo mucho, frené y orillé el camión. Clara me miró confundida. «Solo un momento», le dije. Bajé, caminé hasta la imagen y dejé ahí una moneda que siempre llevo conmigo, una costumbre que heredé de mi padre. Al volver, Clara tenía los ojos llenos de lágrimas. Me senté, encendí el motor y por un segundo quise decirle que todo iba a estar bien. Pero entendí que esas palabras, si se dicen antes de tiempo, pueden doler más que consolar. Seguimos en silencio por varios kilómetros más. El cielo ya estaba casi negro, con algunas estrellas tímidas asomándose entre las nubes. Yo pensaba en mi hija, en su primer embarazo, en cómo la acompañamos en casa sin entender mucho, pero sin dejarla sola. Y me dolía imaginar que esta muchacha, con la misma edad, había tenido que tragarse todo sin nadie a su lado. En un momento, sin mirarme, Clara susurró: «¿Usted cree que esto me está pasando por castigo?» Sentí que me tragaba un nudo. No supe qué decir de inmediato, porque a veces uno también se ha hecho esa pregunta y nunca encontró respuesta. «No lo sé, Clara», le dije con honestidad, «pero si fuera castigo, ¿por qué te mandó justo a mí?» Ella se quedó callada, bajó la mirada. «Porque tal vez usted también tiene algo que arreglar». Eso me estremeció, no por la frase en sí, sino por la forma en que la dijo, como si no viniera de ella, sino de algo más grande, como si llevara tiempo guardada, esperando el momento exacto para salir. Yo tragué saliva y seguí manejando, con el corazón hecho trizas, como si me hubieran tocado una herida vieja que creía cerrada. El camino ya nos llevaba directo a las luces de Tepic. A lo lejos se veían los postes del primer retén y las primeras casas dispersas. Le pregunté si tenía algún lugar donde pudiera dejarla. Me dijo que no, que solo había una dirección que recordaba, un refugio de mujeres que una señora de la iglesia le había mencionado una vez, pero no sabía si seguía funcionando. Busqué rápido en el GPS viejo del camión y para mi sorpresa apareció un punto cerca del centro. No lo pensé. Giré hacia esa dirección con una mezcla de alivio y tristeza que no supe explicar. Mientras avanzábamos, vi que Clara sacaba algo de su mochila. Era una medallita de San Judas Tadeo, oxidada, colgada en un hilo rojo. Era de mi abuela, me dijo. Siempre me decía que San Juditas escucha a los que ya no tienen a nadie. La sostuvo un rato entre los dedos y luego, sin mirar, me la extendió. Quédese con ella, para que no olvide que me ayudó cuando nadie más lo hizo. Yo la miré en silencio, con la garganta cerrada. Acepté la medalla como quien acepta un secreto, como quien guarda una promesa muda que lo va a acompañar toda la vida. Llegamos al lugar. Era una casa sencilla, con paredes despintadas y una cruz blanca colgando de la reja. No tenía letrero, solo una lámpara encendida en la entrada y una mujer mayor sentada en una mecedora como si supiera que alguien iba a llegar esa noche. Clara bajó sin prisa. Yo me quedé en el asiento, viendo cómo se detenía frente a la puerta, cómo apretaba la mochila contra el pecho y respiraba hondo antes de tocar. La mujer se levantó, le abrió sin preguntar nada y la abrazó, así, sin palabras, como si ya se conocieran de otra vida. Me
Quedé ahí un rato más, con el camión encendido y las luces bajas. No tenía por qué esperar, pero no podía irme todavía. Sentía que si arrancaba en ese momento, algo iba a quedar incompleto. Entonces vi a Clara voltearse una última vez. Me sonrió. No era una sonrisa de alegría ni de alivio, era algo más profundo, una forma de decir gracias sin necesidad de hablar. Yo levanté la mano y asentí, sin poder decir nada tampoco, y en ese gesto mudo sentí que algo dentro de mí, algo viejo, cobarde y escondido, empezaba a sanar. Arranqué despacio, con el corazón apretado y el alma revuelta. No puse música, no prendí la radio. Solo dejé que el sonido del motor me acompañara mientras la ciudad quedaba atrás. En el asiento del copiloto, donde minutos antes ella iba sentada, había quedado una pequeña mancha de tierra y el aire tibio de su presencia. Metí la mano en el bolsillo y saqué la medallita de San Judas. La miré un buen rato, sintiendo que tenía un peso distinto al de cualquier metal, como si llevara adentro un mensaje que aún no entendía del todo. Esa noche dormí en un paradero a las afueras, con el camión estacionado junto a otros tantos, bajo un cielo pesado de estrellas. No podía dejar de pensar en Clara, en su mirada, en su miedo, en su fuerza, y también en lo que me dijo: tal vez usted también tiene algo que arreglar. Me repetí esa frase varias veces, porque quizás, sin querer, la ayudé a ella, pero ella también me ayudó a mí, a reconciliarme con lo que fui, con lo que callé, con lo que huí. No todos los días uno se cruza con un pedazo del pasado disfrazado de futuro. Al día siguiente, cuando volví a subirme al camión, algo se sentía distinto. La cabina olía igual, a diésel, a asiento viejo, a sol filtrado por el parabrisas, pero el silencio era otro, más suave, como si ya no pesara tanto. Colgué la medallita en el espejo retrovisor, justo donde antes tenía un rosario roto. No lo hice por religión, lo hice porque necesitaba recordar. Recordar que incluso en 1960, la ruta más solitaria, uno puede encontrarse con alguien que le cambie el rumbo sin pedirlo. Y que a veces el verdadero destino no es el lugar al que vas, sino a quien llevas contigo en el camino. Desde ese día, cada vez que paso por ese tramo entre Guadalajara y Tepic, bajo la velocidad sin pensarlo, miro el costado de la carretera como si pudiera verla ahí de nuevo. No sé si alguna vez volveré a saber de ella. No tengo su número, no tengo su apellido, solo su historia, su silencio, su mirada y una medallita colgando frente a mí que se mueve con cada bache como si aún me hablara, como si dijera: no olvides, y no olvido, porque hay cosas que uno no debe olvidar nunca. Una semana después, pasé por una tienda de carretera donde venden cosas religiosas, llaveros, vírgenes pintadas a mano, escapularios. Me detuve sin saber bien por qué. Entré, caminé entre los estantes sin buscar nada en particular, hasta que vi un cuaderno pequeño, de tapas azules, con una frase escrita en dorado: todo lo que callas te acompaña. Lo compré, lo guardé en la guantera, y esa misma noche, estacionado en otro punto de la ruta, lo abrí y empecé a escribir esto que ahora estás escuchando, porque si no lo contaba, si no lo soltaba, tal vez se me quedaba adentro para siempre. No soy hombre de palabras bonitas, ni de emociones fáciles, pero hay momentos que te abren el pecho como una tormenta. Y Clara fue uno de esos momentos. No sé qué será de ella, ni del bebé, solo sé que, en una tarde cualquiera, entre polvo, calor y soledad, una muchacha descalza me enseñó más que cualquier ruta en 30 años de volante. Me enseñó que a veces no hay que entender todo, que basta con estar, con detenerse, con no ser como los demás que solo siguen de largo. Desde entonces, cada vez que alguien me cuenta que ayudó a un desconocido en la carretera, yo no me burlo ni pregunto tanto, solo escucho, porque ahora entiendo que hay encuentros que no son casuales, que hay almas que se cruzan
justo cuando lo necesitas, aunque no lo sepas. Y a veces el que parece estar dando una mano es el que más necesitaba recibir algo, un reflejo, una redención, una pequeña señal de que aún queda algo bueno en uno. A veces, cuando manejo de noche y todos duermen, toco la medallita colgada en el retrovisor y me viene un pensamiento que no puedo quitarme. ¿Y si Clara era un mensaje? Una especie de ángel cansado, vestido de abandono, que vino a recordarme quién fui y en quién todavía puedo convertirme. No lo sé, tal vez nunca lo sabré, pero si alguna vez me cruzo con ella de nuevo, solo le diré gracias por subirse, por no bajarse, por dejarme cambiar de rumbo, aunque fuera solo por una tarde. Y ahora, cada vez que paso por una curva cerrada, por un tramo vacío, por una sombra solitaria al borde del camino, bajo la velocidad, no porque tenga miedo, sino porque aprendí que la vida a veces te habla bajito, que las señales no siempre vienen en letreros grandes, sino en los ojos, cansados de alguien que ya no espera nada. Clara no fue una historia más, fue una herida abierta y al mismo tiempo una mano tendida. Fue la memoria de algo que no supe cuidar en el pasado y la promesa de hacerlo mejor, aunque sea tarde, porque en esta vida a veces basta con detenerse. Si alguna vez viviste algo parecido o crees que estas cosas no pasan por casualidad, cuéntamelo aquí abajo. Este canal apenas empieza y cada historia que compartimos es un pedacito de lo que somos en el camino. Si puedes, deja un like, suscríbete y mándale este video a alguien en quien confíes. Gracias por escuchar hasta el final, de verdad.